El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: todo aquel que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. El que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados con fuego. La sal es cosa buena, pero si pierde su sabor, ¿con qué se volverá a dar? Tengan sal en ustedes y tengan paz los unos con los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La gracia más grande que todos recibimos, el regalo más extraordinario, es el don del bautismo. Y el camino del bautismo, sobre todo la preparación al mismo, tiene unas renuncias que básicamente se fundamentan en aquello que está hoy advirtiendo o está aclarando el Salmo, Santiago advirtiendo sobre esas dependencias materiales, humanas, la dependencia a sí mismo, como lo advierte el Salmo 48, y también hoy lo trae el Evangelio cuando habla de la mano izquierda, del ojo izquierdo, del pie izquierdo, que en realidad está hablando de las dependencias a nosotros mismos, de la dependencia de los bienes materiales, de las riquezas, y también lo decía Santiago, lo ha venido advirtiendo estos días, la dependencia del pecado. Son dominios que nos esclavizan y que nos apartan de Dios. Son dominios que en realidad nos hacen ricos, ricos para este mundo, pero muy pobres para el reino de los cielos. Y por eso la advertencia de la palabra del Señor todos estos días, también lo decía el Señor, que quien no acogiera a un niño como ese que Él acogió, pues tampoco entraría al reino de los cielos. Porque ese niño es un niño desprovisto, el que Jesús acoge y abraza, es un niño desprovisto de la aceptación social del contexto religioso en el que vivió Jesús. Y por eso decía que el bautismo es un regalo, el regalo más grande que nosotros tenemos, porque en el bautismo el Señor nos dio la verdadera riqueza. Nos dio los verdaderos tesoros, por decirlo así, o más bien el único tesoro y las tres fuerzas para nosotros encontrar ese tesoro
abrazarlo en nuestro corazón y hacernos dependientes de ese único tesoro. Y esas tres fuerzas que nos dio el Señor para desvincularnos totalmente de la dependencia a nosotros mismos, de la dependencia mundana, de la dependencia al pecado, esas tres fuerzas nos ayudan para no hacernos dependientes y ser verdaderamente pobres en el Espíritu, como lo pide el Señor. Son la fe, la esperanza y la caridad. Tres fuerzas teologales. Se les llama fuerzas o virtudes teologales porque fueron dadas directamente por Dios. Hay unas virtudes que son cardinales porque de estas, o el crecimiento, el fruto de estas virtudes depende de la fuerza humana, del esfuerzo humano y también de la gracia de Dios. En cambio, las teologales son fuerzas de Dios, participaciones de Dios. Entonces se nos dieron estas tres fuerzas para que nosotros no nos hagamos dependientes ni de las riquezas mundanas, como hoy lo está advirtiendo Santiago, que pueden llevarnos a la perdición, y dice: ay de los ricos, deberían estar llorando, porque su seguridad, como dice el Salmo 48, son los bienes materiales. Y ayer lo advertía el mismo Salmo, hoy estamos teniendo la segunda parte de este Salmo. Decía: por mucho dinero que tengan, ¿quién podrá pagar su rescate? Nadie lo podrá pagar. Por mucha plata que tenga, ¿quién puede pagar su salvación? Nadie la puede pagar. Por mucho dinero que tenga una persona, ¿qué puede pagar por su redención, por su paz? No puede pagar por ella. Por eso hoy el Evangelio bellamente dice: salen ustedes y tengan la paz unos con otros. Porque esta sal, que es el sabor de Cristo, que nos la dan las virtudes teologales, es una sal que no es insípida. Es una sal que produce felicidad, que produce plenitud, que produce fortaleza, que produce consuelo, que produce la alegría del corazón, que le da sabor a todo, incluso le da hasta sabor al sufrimiento. Pero cuando se alcanza esta sal, este sabor bueno, que es el amor de Dios, y cuando ponemos en ejercicio las virtudes teologales. La persona que se esclaviza y se hace dependiente de los bienes materiales, y esa es su seguridad, esa persona no está trabajando con la fe. La virtud teologal de la fe no trabaja en esa persona. Trabaja la fe, pero en las cosas del mundo. Trabaja la fe, pero en la dependencia de los bienes materiales. No es la fe, por ejemplo, que tiene Job cuando lo pierde todo, que a Job no se le acaba la vida. Dice: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando una persona se pone en función de lo material y cuida con meticulosidad lo material, es una persona que ya no depende del amor de Dios. Una persona, por ejemplo, que siente turbación al pensar que lo va a perder todo lo material y que en cualquier momento se puede quedar sin nada. Una persona, como les pasó a los colombianos en las elecciones, que por cuidar los bienes materiales apostataron del Señor y terminaron pervirtiéndose, eligiendo el mal moral por cuidar bienes materiales, son personas católicos que no tienen la confianza puesta en el Señor. Es lo que llama el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 2087 en adelante, cuando nos habla de las virtudes teologales y nos dice en qué consiste la fe. La fe consiste en creer profundamente en las promesas que Dios nos ha hecho. Si Dios nos promete el sustento material, Dios nos lo va a dar. Si Dios nos promete las ayudas necesarias, Dios nos lo va a dar. Si Dios nos promete el alimento diario, Dios nos lo va a proveer. Y por eso no es que Dios esté diciendo que no trabajen, la gente debe trabajar, pero debe trabajar con la alegría y la felicidad de saber
que por ese ejercicio del trabajo justo, Dios le va a proveer de todo lo que necesita. De manera que la advertencia que nos está haciendo la palabra del Señor es muy fuerte. Y uno se puede enriquecer no solamente con bienes materiales, uno se puede enriquecer con la seguridad de la fama, del honor humano. Hoy, por ejemplo, lo que pasa en el internet, en las redes sociales, que muchos se hacen dependientes de los seguidores que tengan. Y hay gente que tiene como criterio de que algo es de Dios por la cantidad de seguidores que tengan en las redes sociales. El Papa Francisco nos advirtió a los sacerdotes hace 2-3 años en la misa crismal, nos decía: cuidado con el pragmatismo cuantitativo, porque la riqueza de muchos predicadores, comunidades laicales, religiosas, de muchas diócesis hoy, de obispos, son el valor cuantitativo de seguidores, de aceptaciones y de honores mundanos. Entonces resulta que una celebración litúrgica, una Eucaristía es muy buena si va mucha gente, pero si viene poca gente no es buena. Eso es un valor cuantitativo. Y nos decía el Papa Francisco a los sacerdotes: cuidado con el ídolo del valor cuantitativo. Hay grupos dentro de la iglesia que se creen eficaces y se creen la última Coca-Cola, bueno, más que la última Coca-Cola del desierto. Se creen los Mesías y los Salvadores porque tienen miles de adeptos. ¿Y eso qué dice? Eso no dice absolutamente nada de la verdadera fe. Cuidado con el valor cuantitativo. Hay gente que cree que tiene gran éxito en la unión con Dios y en la vida espiritual porque tiene mucho éxito económico. Cuidado, porque puede ser el diablo que te lo esté dando y te esté haciendo creer que es Dios, y mentiras que es el mismo Satanás para tenerte amarrado y esclavo de los bienes materiales. Y a esto se refiere precisamente el apóstol Santiago. Porque hay gente que va a la misa para eso, para que le vaya bien, para tener éxito económico, no son rectos de corazón. Hay gente que reza el rosario para poder tener buena prosperidad económica, no son rectos de corazón. Si se ponen a repasar lo que nos enseña la Iglesia acerca de la virtud de la fe, ese no es el objetivo de la fe. Tener éxito económico, tener carros, tener casas, tener solvencia material, ese no es el objeto de la virtud de la fe. El objeto de la virtud de la fe es tener una dependencia total del Señor. Y hay grupos que son así, dentro de la iglesia predican esa prosperidad y ese éxito material que es protestante. Y hoy nos está diciendo precisamente el Salmo: felices los pobres de espíritu. De hecho, hay gente dentro de la iglesia que manipula la fe y la instrumentaliza para obtener lo que quiere. Lo que pasó en Colombia con todos esos grupos, varios grupos católicos, movimientos laicales, que comenzaron a apostarle a la política, como si la política fuera el Mesías. No, es una ayuda, pero no es el Mesías. Ahí está este gobierno que es un fracaso, con este presidente, y es culpa de la traición que vivieron muchos colombianos votando por candidatos abortistas, por candidatos LGTBI, por candidatos que promueven el escándalo del maltrato de la dignidad de la persona humana, y todos esos católicos que los promovieron, incluyendo predicadores católicos terribles, deshonestos, engañando a la gente con esa falta de escándalo de la que habla el 5º mandamiento, porque mataron la dignidad de la persona y también enseñaron cosas nefastas. Eso de elegir el mal como una posibilidad para obtener el bien, eso es lo más nefasto. Esas personas son dañinas, muy dañinas, y le hicieron mucho daño a la democracia colombiana en nombre de la iglesia, en nombre de ser católicos, en nombre de andar con medallas y con rosarios,
y mostrándose popularmente que eran los que más rezaban y que eran los que más les importaba el futuro del país. No les importaba, les importaba solo la fama, tener notoriedad popular. Instrumentalizaron a la Iglesia Católica, instrumentalizaron la fe, instrumentalizaron los sacramentos, instrumentalizaron algo tan hermoso como lo es el Santo Rosario y la piedad mariana para hacer pecar a la gente, para hacerle fallar. Eso hicieron, y hay que pedir misericordia por ellos porque es gente injusta. Esto que dice el Señor de los escándalos, ay de los que cometen escándalo y se aprovecharon de la debilidad, de la ignorancia, del miedo que han tenido muchos católicos para llevarlos al error, incluyendo sacerdotes y hasta pastores y obispos. Tienen todo este criterio del supuesto mal menor como un principio de elección para obtener el bien. Nada más aberrante que eso, porque ese no es el objeto de la fe, no es el objeto de la esperanza cristiana, no es el objeto de la caridad cristiana. Y hablan de caridad, ellos hablan de caridad. Ellos hablan de fe, hablan de esperanza, pero engañando a la gente, manipulando sus conciencias, aprovechándose de la debilidad de los más pequeños. Ay de aquellos que escandalicen a uno de estos pequeños. Hay que ayudarles a estas personas a que vayan y miren el 5º mandamiento cuando habla del escándalo, de aquellos que valiéndose de la autoridad que tienen, incitan a una persona al error, la conducen al error, incluso promueven el error, sacerdotes y todo. ¿Cómo es posible que haya sacerdotes que digan que ante una elección democrática se vale elegir lo menos peor? El cristiano no puede elegir así. El cristiano siempre elige lo mejor, lo bueno, lo santo, lo virtuoso, lo más mejor. Es cierto que nosotros no tenemos políticos canonizados ni perfectos, pero es que hay una diferencia muy grande entre un político, ¿sí?, que promueve, acepta el aborto. Dice, pues es que yo no voy a abortar tanto, solamente con que aborte unos 5. Es muy diferente a un político que a veces en su conducta humana no es tan coherente, pero sus propuestas políticas son coherentes con los principios de la fe. Pero hay sacerdotes así también. Es que estamos muy mal. El nivel de ignorancia afectada hoy dentro de la Iglesia es muy alto. Porque nunca va a ser un bien mejor elegir el aborto en ningún nivel. Padre, es que es uno solito. O como dijeron varios miles de católicos en Colombia, padre, es que pues Petro va a abortar más que Rodolfo Hernández. Entonces votemos por Rodolfo Hernández, que va a abortar menos. No, jamás la Iglesia, tanto que el Papa Francisco le hizo una reforma al catecismo de la Iglesia Católica, porque la Iglesia tenía en el catecismo en algunos criterios, ojo con esto, el aceptar la pena de muerte. Y la Iglesia ahorita se dio cuenta, no, la vida es tan digna en cualquier persona, por muy malhechor que sea, que no se puede aceptar la pena de muerte. Y eso ya venía en discernimiento con el Papa Benedicto XVI, y esa fue la reforma que le hicieron al catecismo. Y maravilloso, porque hay que defender la dignidad de la persona humana. Hay otras formas coercitivas de llevar a la persona a que se corrija, pero jamás avalando la pena de muerte. ¿Cómo es posible que haya católicos que digan, con tal de que no se nos quiebre el país, o no se nos meta el comunismo, o no se nos meta el socialismo, no importa, que se maten unos cuantos bebés? ¿Cómo es posible que haya pastores que piensen así dentro de la Iglesia? ¿Cómo es posible? Uno no entiende. Es que uno no vota, cuando uno ejerce la democracia, uno no vota por una persona, uno vota por las propuestas que hace esa persona, que son las que me van a representar.
Y por eso fue tan grave en Colombia lo que hicieron los católicos, muchos católicos, miles de católicos, porque en las propuestas de Rodolfo Hernández traía aborto, como ya estaba establecido, traía matrimonio igualitario, como ya estaba establecido, traía adopción para personas del mismo sexo. Bueno, lo del matrimonio igualitario no está establecido, pero traía la legalización de la droga. Lo que pasa es que Petro es más tremendo, decían. Escojamos el menos peor. ¡Qué grave! Eso es nefasto, porque esas personas que hicieron esa elección no tienen el objeto de la fe cristiana, no tienen el objeto de la esperanza cristiana, no se orientan por el objeto de la caridad cristiana. No nos dejemos engañar, porque el anticristo ha logrado permear muchas esferas y muchas mentes y muchos corazones. El objeto de la fe, y quiero leerlo textualmente del Catecismo, es el Señor. Dice: nuestra vida moral tiene su fuente en la fe en Dios que nos revela su amor. San Pablo habla de la obediencia de la fe como de la primera obligación. Hace ver en el desconocimiento de Dios el principio y la explicación de todas las desviaciones morales. ¿Por qué esas desviaciones morales en tantos católicos y en todos esos predicadores que están conduciendo a la gente al error? Miles de personas al error. Porque aquí lo dice claramente el Catecismo. Dice: el desconocimiento de Dios, una ignorancia afectada de la revelación divina. Porque creen que son los que más saben de Dios y no saben absolutamente nada de Dios. Nuestro deber para con Dios es creer en Él y dar testimonio de Él. Todos los que votaron por Rodolfo Hernández en Colombia no dieron testimonio de Dios, así se llamasen católicos. Y todo el que vota por un candidato que acepta el aborto en sus propuestas políticas, en sus propuestas de gobierno, que acepta la ideología de género, el matrimonio igualitario, que acepta la adopción para personas del mismo sexo, la legalización de la droga, no da testimonio de Dios, porque Dios jamás va a hacer una elección de esas. Ese es el objeto de nuestra fe. El primer mandamiento nos pide que alimentemos y guardemos con prudencia y vigilancia nuestra fe y que rechacemos todo lo que se opone a ella. Y los que no rechazan esos errores, si están dentro de esos grupos, se vuelven cómplices. Cómplices literales. Esos que promovieron todo esto en Colombia, esos católicos, líderes de grupos, movimientos laicales y hasta sacerdotes y todo, que aconsejaron mal a la gente, que no se retractaron públicamente después de tremendo escándalo que dieron, con el que hicieron fallar a la gente. Todos esos que siguen defendiendo y buscando razones dañinas porque tienen la ignorancia es afectada ya en ellos. Porque no quieren reconocer. Pobres almas, pobres de ellos, esos son los ricos. ¿Y en qué se apoyan? En el poder que tienen, en el poder que el mundo les ha dado, en el poder económico, en el poder de fama, en el poder de honor que hoy está diciendo el Salmo. Pobres de ellos. Pobres de ellos, porque su destino será terrible. Y la gente que se ha dado cuenta que es de esta gente en estos errores y sigue con ellos, se vuelven cómplices. Pobres, porque terminarán muy mal. Muy mal. El Salmo es muy claro hoy, bastante claro. Dice: como bestias sumisas, pastoreadas por la muerte en el reino de los muertos. Salmo 48. Así terminarán los que confían en sí mismos y viven satisfechos en sus propios criterios. Claro es el Salmo. Como bestias sumisas pastoreadas por la muerte, terminarán. Se desvanece al punto su figura y morarán por siempre en el abismo. En cambio, Dios salvará
la vida me llevará consigo. Todo el que tiene por objeto a Dios y se hace dependiente de la verdad de Dios, terminará respaldado por el Señor. Y pues lo que dice Santiago hoy, el salario que ustedes han defraudado de los trabajadores que se cegaron sus campos está clamando contra ustedes. Esa injusticia que cometieron esa persona ya está clamando al cielo justicia. La injusticia de ellos al hacer cometer errores a la gente, ya en el cielo está clamando justicia para ellos. Y Dios va a comenzar a hacérselas. Pues porque Dios es amor, y dice San Pablo VI en uno de sus documentos que la primera vía del amor es la justicia. El Papa Benedicto XVI lo repetía varias veces: el perdón no exime de la justicia, la misericordia no exime de la justicia. Por eso atentan también contra la virtud de la esperanza aquellos que creen que Dios los va a salvar, que van a obtener el perdón de Dios sin convertirse, sin aceptar la conversión y pedir perdón, sin reparar. Ahí está en el catecismo, claro, lo dice precisamente a partir del numeral 2090, cuando dice cómo por presunción, dice, hay dos clases de presunción. O bien el hombre presume de sus capacidades esperando poder salvarse sin la ayuda de lo alto, confiando en sí mismo, en sus muchas riquezas, en lo bien que lo pasa, en los aplausos humanos, en los honores, todas estas riquezas que les pervierte el corazón. Es presunción creer que se van a salvar así porque tienen seguidores. Esa es su riqueza, esa es su esperanza, no es el Señor, porque tienen muchos aplausos. Así hay dentro de la iglesia, gente, lo que advertía el Papa Francisco, ese pragmatismo cuantitativo que tanto daño le hace a la pastoral cristiana, al apostolado cristiano. Es una presunción que atenta contra la virtud de la esperanza, porque ¿en quién tiene puesta su esperanza el que verdaderamente confía en Dios? Solamente en el Señor, no en los aplausos, no en los seguidores, no en las felicitaciones humanas, no en las riquezas materiales. O bien, este es otro atentado contra la esperanza. La presunción tiene dos formas. La primera es el que confía en sus propias capacidades. Y la segunda es que espera obtener su perdón, dice aquí el Catecismo numeral 2092, espera obtener perdón sin conversión. Hay gente que cree que con irse a confesar solamente tiene, sin tener la intención de cambiar. Eso es abusar del sacramento de la penitencia, porque no tiene propósito de enmendar su vida. Está en el error, pero no me diga que tengo que cambiar. Entonces es otra forma de presunción, dice el Catecismo, esperando obtener el perdón sin conversión, sin enmendar su vida, y la gloria sin mérito, sin esforzarse por practicar la virtud y conseguir la virtud. Por eso vayamos al Catecismo, al Magisterio de la Iglesia. Miren, a mí me da mucha compasión de la gente, mucho hoy dentro de la Iglesia Católica, porque la pobre gente es siguiendo predicadores, siguiendo instrumentos, tiene puesta su fe, su esperanza y su caridad en los hombres y no en Dios. De hecho, confían en obispos o en sacerdotes o en predicadores, ¿sí? O en dirigentes de movimientos, confían mucho en ellos, tienen la fe, la esperanza y la caridad para ellos, pero no en Dios. Contra el primer mandamiento, pero no en la iglesia. Incluso instrumentalizan a la iglesia, cogen y trasquilan el catecismo y lo interpretan a su manera. A mí me impactó mucho cuando se dio este tema de las elecciones en Colombia, qué cantidad de gente venía acá, mucha gente, de toda clase. Tocó escuchar y traían hasta el catecismo en la mano.
Y yo me quedaba asustado de la ceguera tan alta en esas personas, porque cogían y citaban cosas del magisterio trasquilándolas para defender sus posiciones. Hermanos queridos, no podemos hacer eso. Soy yo el que debo leer la doctrina pura como ella es y aceptarla como está ahí, no como a mí me parece. Y hay interpretaciones Si alguien tiene torcido el corazón, ¿cómo va a leer el catecismo? Torcidamente. ¿Cómo lo va a interpretar? Torcidamente. Es muy tremendo lo que estamos viviendo hoy dentro de la Iglesia. El error va a unos niveles altísimos y ha logrado permear el corazón, la voluntad, los sentidos y la inteligencia de cantidad de católicos. Lo que Colombia vivió en elecciones presidenciales es una muestra de que muchos católicos tienen defectos, no hay pureza en la doctrina, y que en muchos sacerdotes, y no para condenarlos, para ayudarles a salir del error, están muy mal doctrinalmente, y muchos predicadores católicos están muy mal doctrinalmente. Cuidado, porque el error doctrinal es lo que me lleva a todas las desviaciones. Aquí lo escuchábamos del catecismo. El error doctrinal me lleva a cantidad de pecados y errores. Por eso la Iglesia le apuesta, y lo trae el catecismo también, y varios documentos de la Iglesia, la Gaudium et Spes, le apuesta a la pureza doctrinal, porque así se lo apuesta la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con las enseñanzas que recibimos, y tenemos el deber, es un deber, nos lo pide el 8º mandamiento, con la verdad, tenemos el deber de hacer un juicio crítico de todo, no tragarnos todo por entero, porque el deber de buscar la verdad lo tenemos todos. Yo no tengo por qué tragarme todo entero, venga de quien venga. A mí me encanta mucho este ejemplo que lo viví con mi mamá. Un día fui a la casa y me dice: mijito, esa Biblia que me dio su hermanita está mala, una Biblia de Jerusalén grande. ¿Y por qué, ma? Porque estuve en misa y yo estaba atenta a las lecturas, ella es atenta a las lecturas, y yo escuché el nombre del libro que leyeron allá en la iglesia y me vine a buscarlo en la Biblia y no lo he encontrado. Para ella el error no estaba en la liturgia, la verdad estaba en la liturgia, el error estaba en la Biblia. Y entonces yo me fui a buscar en el ordo correspondiente al día que ella fue a misa, y claro, el libro del eclesiástico o eclesiastés, que cambia a veces por las traducciones, cambia de otro nombre, entonces no le apareció como lo habían proclamado, pero era el mismo. Y le dije: no, mamá, lo que pasa es que es esto, que los nombres varían, pero mira que el contenido es el mismo. Y me dijo: a ver, muéstreme. Ella no se fió ni siquiera que lo que yo le estaba diciendo, así que fuera su hijo y fuera sacerdote. A ver, muéstreme si es verdad. Y fue y comenzó a leer. Y solo cuando comenzó a leer y verificó que sí era verdad, dijo: ah, sí, sepáremelo ahí, mijito. ¿Por qué? Porque es una mujer que, aunque no tiene estudios, busca con pureza la verdad. Pero uno no se puede fiar de lo primero acomodado y bonito que le vengan. Tenemos el deber, todos los católicos. Si yo escuché una predicación de un sacerdote, de un obispo, de un teólogo, del que sea, tengo el deber, no solo es que si quiero, el deber de ir al catecismo y verificar si eso corresponde. Que alguien me está dando clase, yo doy clase de catecismo y yo le digo a la gente: verifiquen lo que yo les digo. Incluso aquí en las clases de catecismo que doy, la gente trae su catecismo y lo leemos. Verifique lo que porque usted no se puede fiar de lo que yo diga, tiene que ir a verificar. ¿Qué pasa? Que en la Iglesia Católica estamos viviendo, un cardenal hablaba de, algunos de la Iglesia hablan de Benedicto XVI hablaba de un neopaganismo, nuevo paganismo dentro de la Iglesia Católica. Católicos que viven paganamente por la corrupción doctrinal. Entonces, Dios nos dio unos regalos muy lindos, que fue la fe, la esperanza y la caridad. Estas fuerzas son las que nos salvan de caer en el error. Y por eso el Salmo, pues hoy dice bellamente: no te inquietes, no te inquietes.
Ayer nos decía el mismo Salmo 48, decía una cosa bellísima. Nos decía, ya se me perdió, ¿por qué temer los días de desgracia cuando nos cerca la malicia? Y hay mucha malicia dentro de la iglesia. No en la iglesia es pura, bella, santa, pero dentro de la iglesia, en algunos miembros de la iglesia, hay malicia. Dice, ¿por qué temer en días de desgracia cuando nos cerca la malicia de aquellos que presumen de sus bienes? Porque hay gente muy presuntuosa dentro de la iglesia y en sus riquezas confían. No te preocupes de eso. No te preocupes, dice el Señor. Nosotros debemos confiar en el Señor, tener nuestra esperanza en Él y nuestra caridad dirigida a Él. El Señor es nuestro respaldo. ¿A qué tenerle miedo? No. Ni siquiera a esos vientos presuntuosos, agresivos, violentos, traidores que hay dentro de la iglesia y dentro de muchos cristianos. Cristo se dio cuenta que Judas lo iba a vender y claro, sintió temor, pero se puso en las manos del Padre y el Padre lo rescató. El Padre lo sostuvo. Cristo se dio cuenta que lo iban a dejar solo, porque ya se había dado cuenta del nivel de error que habían llegado sus apóstoles. Pero se fió del Padre. Y después los apóstoles se arrepienten y siguen al Señor fielmente y nos dieron testimonio de esa pureza doctrinal. Entonces, no nos asustemos, hoy vemos muchas cosas horribles, errores, demasiados errores dentro de la iglesia. No la iglesia no es así, pero dentro de la iglesia muchos miembros corrompidos por el error porque no conservan la pureza doctrinal. Y es un dominio, la pureza doctrinal es el dominio al que la iglesia le apuesta, la palabra de Dios. Cuidado con tantos errores, no nos dejemos engañar, la gente debería estar más aferradita a la Eucaristía, al Santísimo. Es que lo que nos pide el Señor es tan sencillo, el Santo Rosario. Si necesitan formarse, solitos, péguense del catecismo, que el Señor les va a dar entendedera, como decía un padre. Nos va a dar entendimiento, ¿sí? El Señor nos da entendimiento, no nos dejemos embolatar, no necesitamos nada más. La vida que el Señor nos está pidiendo es tan sencilla y tan bonita, tan sencilla. Incluso, ¿qué está haciendo el Señor? Va separando el trigo de la cizaña poco a poco. Y eso es muy bueno, para poder vivir una vida en paz, tranquila, feliz, plena con el Señor, solamente dependiente de Él, y Él nunca nos falla.